En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Dice así: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, ¿cuántas cosas le podemos pedir a nuestro Señor Jesucristo? Y muchas de ellas más bien están acomodadas en el capricho, están acomodadas en el egoísmo, en el interés material o interés personal. Algunas mujeres en algún momento me han pedido a mí que haga oración por ellas para que Dios les mande un novio. Otras me han pedido que ore por ellas para que sus matrimonios se acomoden porque andan todos desacomodados. Otras familias más me piden por la estabilidad emocional, espiritual de sus hijos, para que se acerquen a Dios, para que dejen los vicios, las drogas, el alcoholismo, para que dejen el camino desordenado. Otras más me pueden pedir que les vaya bien en los estudios o en el trabajo. ¿Y tú, qué es lo que le pides constantemente a Dios? El día de hoy encontramos aquí en este evangelio cómo 2 de sus discípulos se acercan a pedirle un puesto, un lugar en el reino, un lugar en su presencia. Obviamente aquí ellos, podemos asegurarlo, todavía no entienden en qué consiste el reino de Dios, porque se figuran que es un reino parecido a los reinos terrenales. Pero también el pedir un puesto, un lugar para sentarse al lado del que gobierna, denota también que hay mucho egoísmo.
¿Qué es lo que regularmente tú le pides a Dios? ¿Qué es lo que regularmente tienes presente en tu oración? Creo que esto nos tiene que llevar a hacer un cuestionamiento. Hay otro pasaje donde no son ellos los que le piden esto, sino la mamá de ellos. Si tomamos el otro pasaje donde se presenta a la mamá de estos apóstoles, podríamos determinar que también ellos están en comunicación con su mamá y le piden que ella interceda. Tanto de la mamá como de los mismos hijos podríamos denotar que hay un interés egoísta, que nuestras peticiones a Dios no se mantengan en esa línea egoísta, que nuestras peticiones no se mantengan en una línea meramente caprichosa y que si lo analizamos cristianamente, son peticiones que realmente no nos benefician a nivel espiritual. Cuando el Señor Jesús escucha la petición de estos dos apóstoles, los corrige y les muestra que en el reino de Dios la grandeza no se mide por los criterios del mundo, sino más bien por el servicio y la humildad. Esto también nos puede entonces servir a nosotros para instaurar el reino de Dios en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Lo que tenemos que buscar es el servicio y la humildad. Esto también nos invita a examinar nuestras propias ambiciones. ¿Es malo ser ambicioso? En este caso, buscar algo. No es malo en cierta forma, dependiendo lo que buscamos. Si buscamos ser más honestos, más generosos, yo quiero ser más sacrificado, yo quiero ser más servicial, yo quiero ser más alegre. Hay que examinar nuestras propias ambiciones y a redirigirlas hacia el servicio desinteresado en lugar del egoísmo. Con este pasaje también el Señor Jesús nos enseña que para ser grande en su reino hay que ser servidor de todos. En el versículo 44 dice: el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Aquí podemos aplicar entonces que la mejor forma de manifestar nuestra situación y actitud cristiana implica servir, pero servir con amor y humildad. Tenemos un servicio en comunidad, en la parroquia, tenemos un servicio en la familia. Lo hacemos con amor, lo hacemos con humildad, poniendo las necesidades de los demás por encima de las propias. Nos toca servir en la liturgia, nos toca servir en el coro, nos toca servir en el catecismo, nos toca servir en la atención y ayuda a los enfermos o a los pobres o a los necesitados. Cualquier servicio que se esté haciendo, incluso el de la atención en los servicios necesarios, dígase necesidades primeras, podría ser, por ejemplo, estar ahí cuidando la limpieza de los sanitarios, algo que también es común. Lo hacemos con amor, lo hacemos con alegría, lo hacemos con humildad. Hay veces que se ve algo de soberbia en algunas actitudes, ya sea por el tiempo que tenemos sirviendo, por el cargo que tenemos, que ya es ministro, que ya le toca estar en el coro, que ya le toca servir a los demás y lo tienen que ver. Y ahí encontramos que a veces nos inflamos en el ego y hacemos sentir mal a los demás. De repente ponen a esta persona como encargada dentro de un grupo, de un ministerio. Y como es el coordinador, como es el que está al frente, como que crece el ego. Al rato termina el compromiso y seguirá en la misma actividad, o como a veces llega a suceder, algunos coordinadores dejan el grupo porque no les gusta que ahora las demás personas les den indicaciones. La enseñanza del Señor Jesús sobre el servicio y el sacrificio es un llamado a vivir la humildad. En lugar de buscar reconocimiento o posiciones de poder, debemos buscar cómo servir a los demás con humildad, tal como lo hizo el Señor Jesús. La humildad es un camino hacia la santidad, ya que nos libera del egoísmo y nos permite amar a los demás con un corazón puro y generoso. En la medida que seamos también humildes, podemos cargar con el sufrimiento. El Señor Jesús les pregunta a estos dos discípulos que si pueden beber el cáliz que Él va a beber. Con esto hace referencia al sufrimiento que Él va a pasar en su pasión
y en su muerte, siendo ofendido, humillado, golpeado y lastimado al punto de morir en la cruz. Ese es el cáliz. Recordemos cuando está ahí en el huerto de los olivos, que incluso le dice: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando el Señor les pregunta a estos dos discípulos que si ellos pueden beber del cáliz, obviamente ellos dicen que sí, aunque no saben de qué se trata. Pero esta pregunta nos recuerda que el camino de ser seguidor de Cristo no está exento del sufrimiento y sacrificio. Seguir a Cristo implica estar dispuesto entonces a compartir sufrimiento. Y esto lo hacemos porque confiamos en que a través de la cruz se alcanza la vida y la gloria. Hay humillación, hay reproche, hay ofensas, hay maltrato, hay cansancio. Y lo que más hacemos regularmente es quejarnos. Lo que más hacemos es criticar y juzgar, ya sea porque otros no hacen nada, quizá a lo mejor nosotros hacemos poco, o tú haces poco. Quizá a lo mejor otros buscan solamente los beneficios, pero no buscan el servicio. Otros buscan las comodidades y no buscan el servicio. Y ahí es donde pudiera venir la queja, el reclamo y el sufrimiento, porque si se hace la comparación podríamos decir: es que los otros solamente están buscando llenar su ego. Los otros solamente están buscando estar bien. No trabajan, no se esfuerzan. No hacen muchas veces ni lo que les toca. Ciertamente, se puede encontrar ese tipo de situación. Y a veces la tentación más inmediata es: dejo el grupo, dejo la comunidad, dejo la iglesia. Eso se ha visto en integrantes de comunidad, pero también en personas consagradas, en laicos preparados que crecieron en fama por la forma de predicar y de repente algo no les gusta y dejan la iglesia y se van por allá de vagos. Pero también así algunos consagrados, dígase de algunos sacerdotes. Hay un sufrimiento, hay un cansancio, ya sea por situaciones climáticas. Me toca trabajar en este lugar con mucho calor o con mucho frío o con poca respuesta. Más rechazo que aceptación, más reclamo que participación, más ofensas que agradecimientos, y pudiera venir la queja. Mejor dejo todo esto. El camino del discipulado no está exento de sufrimiento y sacrificio, pero en la medida que nos llenemos de Dios a través de la oración, a través de la meditación y la reflexión, podremos prepararnos para enfrentar ese tipo de situaciones. Con esto podríamos ir cerrando una idea. Dentro del cristianismo, el verdadero poder radica en el servicio. En el cristianismo se da una inversión de valores. El poder entonces no se mide por la dominación, sino por la capacidad de servir. La actitud aquí fundamental tiene que ser la humildad dentro del cristianismo. Al servir entonces a los demás con humildad, reconocemos nuestra interdependencia y nuestra necesidad mutua. Podemos ser personas que sirvamos mucho, pero no lo hacemos con humildad. Y se nos agradece la ayuda, pero no se admira la forma de servir. Fulano y fulanita de tal son bien trabajadores, pero en el trato que tienen con los demás son bien hirientes. Las personas les recuerdan por ser trabajadores, pero de su corazón y de sus sentimientos no se puede apartar la imagen tosca y ácida de tratar a los demás, porque no saben, no conocen lo que ellos han ido aprendiendo en el camino por su forma despectiva de tratar a los demás cuando se equivocan. Y sí, muy servidores. Ahí podemos estar tú y yo. Hay que analizarlo. El liderazgo dentro del cristianismo es un llamado al sacrificio. Hay que dar la vida. Aquí en el pasaje Jesús entrega su vida como rescate por muchos. Y ese ejemplo nos invita a poner nuestras vidas siempre al servicio de los demás, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Seguir a Jesús implica un compromiso radical con el servicio que siempre exige sacrificios personales. Los cristianos, pues, estamos llamados a ser agentes de transformación en el mundo, buscando siempre trabajar por el bien común y la justicia social. Y aquí, en un mundo marcado por la competencia y el individualismo, el mensaje del Señor Jesús sigue siendo tan relevante como siempre.
Hay que examinar nuestras propias ambiciones y preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con esos valores del reino de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender y vivir siempre la palabra de Dios y que con ella nos acerquemos más a su reino y lo construyamos en nuestras situaciones familiares y sociales. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar.